Saludos, queridos amigos que observan estos videos, tanto nuestros alumnos como los demás amigos, las demás personas que observan estas lecciones a través de este medio digital. Antes que nada, un saludo y un abrazo fraterno en la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, en quien tenemos redención gratuita, perdón de pecados, salvación y vida abundante por su gracia. Así que te exhortamos a que tú también pongas tu vida en las manos de Cristo Jesús. Es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. En este momento vamos a trabajar con el trazado de una elipse. Ya en un video anterior vimos un método que consistía en los círculos concéntricos. Hoy vamos a ver otro método que le podemos llamar método de los 4 centros. Y vamos a asumir que nuestro eje menor sea igual a, digamos, a 9 centímetros, 9 unidades. Y nuestro eje mayor vamos a asumir que sea igual a 13, vamos a decir 13 centímetros o 13 unidades. El primer paso que debemos dar, obviamente, es trazar nuestros dos ejes, eje mayor y eje menor. Vamos a trazar nuestro eje mayor con una longitud de 13 centímetros. Vamos a marcar el centro aquí en 6.5 y vamos a trazar ahora el eje menor, recordando que estos dos ejes deben ser perpendiculares entre sí. El eje menor debe medir 9, es decir, 4.5 por encima del origen y 4.5 por debajo del origen, 9 centímetros. Vamos a trazar entonces nuestro eje menor. Ahí está. Eje mayor 13 y eje menor 9 centímetros, 9 unidades. Este método, como ya dijimos, se llama método de los 4 centros. Vamos a nombrar estos puntos, vamos a decir que este es A, B, C y D. Y aquí en el centro tenemos el origen. Vamos a determinar dos puntos sobre el eje menor. Esos dos puntos serán igual a la diferencia entre el eje menor, entre el eje mayor y el eje menor, es decir, 13 menos 9. Entonces tenemos 5 unidades, 4 unidades. Eso quiere decir que vamos a marcar 4 unidades por encima del origen y 4 unidades por debajo del origen. Ahí tenemos localizados esos dos puntos y vamos a ponerle nombre. Vamos a decir, para seguir la secuencia ABCD, que esos dos puntos les llamaremos E y F. Ok, el siguiente paso, vamos a establecer dos puntos sobre el eje mayor, sobre AB. Esos dos puntos serán iguales a 3/4 de la diferencia entre AB menos CD. Es decir, vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribirlo. Los puntos OE, ¿verdad? OE igual a OF es igual a la diferencia entre el eje mayor, AB en este caso, menos el eje menor, CD.
OE es igual a OF y a la vez son iguales a la diferencia entre AB menos CD. Ahora vamos a determinar otros dos puntos que le llamaremos, siguiendo la secuencia, AB, CD, EF. Vamos a llamarle G y H. G y H, los puntos G y H, que estarán sobre el eje mayor. Vamos a decir que la distancia OG igual a la distancia OH será igual a 3/4 partes de OE, que es lo mismo decir que de OF. Tendremos entonces 3/4 de OE. ¿Cuánto fue OE en este caso? Dijimos que fue 4 unidades. Por lo tanto, entonces, 3/4 de 4, tendremos aquí 3 unidades. Eso quiere decir que a la izquierda del origen vamos a marcar 3 unidades, 1, 2 y 3. Y a la derecha del origen también 3 unidades, 1, 2 y 3. Y ahí tendremos los puntos G y H. Ahí está. Paso siguiente, vamos ahora a trazar una diagonal que una los puntos E y H y otra que una los puntos F y G, de la siguiente manera. Se prolongan, hay que prolongarlas. Hagamos lo mismo desde F hasta H. El mismo procedimiento. Y desde G hasta E, o desde E hasta G. Ahí está. El paso siguiente, vamos a tomar un compás y vamos a posicionarnos en C, con una abertura de C a D. Veo que tenemos que prolongar un poquito más esta línea. Y un poquito más también esta. Bien. Entonces dijimos una abertura desde C hasta D. Ahí está. Y trazamos el siguiente arco. Hacemos lo mismo ahora apoyándonos en D. De D hacia C. Y conseguimos esos nuevos puntos, trazando los arcos que llegan o intersectan con las diagonales. Paso siguiente, vamos a apoyarnos aquí en G. Nos apoyamos en G, dándole al compás una abertura hasta el punto donde el arco intersecta con la diagonal. Ahí está. Y hacemos el siguiente paso. Ahí está. Luego nos apoyamos en H. Y hacemos el siguiente paso.
y ahí tenemos nuestra elipse. Este método, como dijimos al principio, le podemos llamar método de los 4 centros, porque nuestro compás se ha apoyado en 4 centros. Se apoyó en C, en D, en G y en H. Método de los 4 centros. Este método solamente tiene una desventaja, y es que para poder usar este método, la longitud del eje menor, debe ser igual o mayor a 2/3 de la longitud del eje mayor. Repito, para poder aplicar este método, para poder usar este método, debe cumplirse la condición de que la longitud del eje menor debe ser igual o mayor a los 2/3 del eje mayor. Vamos a ver si se cumplió en este caso, evidentemente, porque el resultado fue bien. Vamos a ver cuánto hubiese dado. AB son 13, 2/3. 2/3 de 13 es igual a 26. Tendríamos aquí 26 tercios. El resultado es 8.67 centímetros. Redondeándolo, vemos que se cumple porque 9 es mayor de 8.67. Si por ejemplo nuestro eje menor hubiese sido de 7 unidades, no hubiésemos podido aplicar este método. La elipse no hubiese cuadrado, porque 7 no hubiese cumplido con ser igual o mayor a los 2/3 de 13, que es la longitud del eje mayor en este caso. Así que hasta aquí nuestro ejercicio, recordándote que solo en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna y hay esperanza para un mundo que perece. Amén.